Hola, hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a una sesión más sobre estas sesiones pues, de compliance que estamos organizando en conjunto con buenos amigos y aliados comerciales. En esta ocasión, para este tema que seguramente ya vieron sobre tendencias internacionales en el gobierno corporativo, nos están acompañando Natalia Callejas, que es socia de nuestra oficina en Guatemala, y Adrián Cortés, que pues trabaja, como vieron, en una multinacional, en Samsung. Entonces es todo un gusto y un honor que nos acompañen hoy, que hayan sacado un espacio para compartir un poquitito e introducir un poco este tema que es enorme y que se le puede entrar desde diferentes puntos de vista, de diferentes perspectivas. Se habla mucho y es tendencia a nivel internacional en este momento. Entonces, la idea es tocar algunos temas hoy en esta horita que tenemos. Y bueno, y la dinámica va a ser va a ser la siguiente. Adrián va a empezar a introducir un poquito el tema, y después ya vamos a pasar a un conversatorio entre los tres, entre Nati, Adrián y yo, para desmenuzar un poco lo comentado por Adrián e introducir otros temas complementarios relacionados que esperamos les sean de utilidad. Entonces, nada, Adrián, buenos días y de nuevo un gusto verte. Teníamos rato de no vernos así la cara, por lo menos de forma virtual. Exacto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos y un gusto que estés acá con nosotros. Por ahí, Fabián, muchísimas gracias por la invitación. Y Natalia, mucho gusto en conocerte. Bueno, espero que sea ameno este conversatorio. Aquí Fabián me invita un poco para hablar de las tendencias o al menos lo que yo he vivido del tema de compliance. Cuando estaba pensando en cómo, qué hablar o cómo explicarlo, por decirlo de alguna manera, pues pensé cómo dividirlo en dos porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en dos multinacionales. Una fue Philip Morris, la cual cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Entonces, naturalmente, el programa Compliance de FCPA, completamente gringo. Y ahora estoy en Samsung, que cotiza en la bolsa de Corea. Y he notado paralelismos, pero a la vez diferencias. Y uno pensaría o diría, bueno, naturalmente compañías tan grandes pues ya están pues, completamente el programa desarrollado. Y bueno, en Philip Morris era, pues, no voy a decir que de punta, pero era impresionante ese programa, ¿verdad? Es una industria bastante regulada y bueno, estaban basados, o tienen oficina o sus orígenes en Estados Unidos. Entonces, por ahí quería empezar un poco por acomodar y quería mostrar este mapa para darnos una idea rápidamente. Voy a dar share screen. Está la pantalla, este mapa. Aquí rápidamente, creo que ya se está viendo Sí, con las banderas de, ok, aquí podemos ver un poco los años y lo muestro para darnos una idea, porque el origen es básicamente pues el FCPA, ¿verdad? El Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos del 77. Cuando nace, años antes de que nazca esta ley, hicieron una encuesta en Estados Unidos a las top empresas y les preguntaron con el tema de corrupción foránea. Y en ese momento era tan normal y tan no mal visto que, si no me falla la memoria, es entre como un 85 y un 90% se confirmó que habían actos de corrupción. Entonces, ante esto, obviamente, pues esto y asociado también al caso Watergate, nace el tema de, digamos, el FCPA. Pero aquí lo importante no es analizar el FCPA, lo que yo quiero explicar es, si ustedes ven es el año 1977 y la más reciente o la más continua o la más cercana es de UK en el 2011, es decir, estamos hablando de 30 años, o no sé cuánto da, de 30 años, digamos, no de vacío, pero de que hay un espacio ahí. Sí, habían países que tenían regulación penal y ahí poco a poco. Aquí puse, digamos, estos países, Corea, naturalmente por Samsung, ves a China, que China en el 2018 comienza ya con estos temas, Brasil en el 2014, y ya para entrar en América Latina, tenemos, por ejemplo, Chile, que en el 2009 ya emite su ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Argentina tiene sus antecedentes, pero realmente es hasta el 2016 que ya empieza a regular. Y bueno, aterrizando a Costa Rica, voy a dejar de compartir, perdón. Así. Aterrizando ya a Costa Rica, y nuestra ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas es del 2019. Yo cuando hago un entrenamiento, cuando les explico y trato, digamos, de aterrizar el tema, y es algo que me gusta hacer y lo he hecho en todas las veces que tengo que hacer el entrenamiento, perdón.
Lo que trato de explicar en Costa Rica, y si yo lo veo, los orígenes se basan como en el 2001, 2002, con todos los escándalos de ICE, Catel, caso Caja Fischel, eso es como ahí ya nace una primera legislación, reitero ya el tema penal, pero eso era más, esto ya más específico, ya empezamos a hablar de este tema y ya hasta el 2019 que ya tenemos una normativa. Algo muy interesante, y ahora que decís, que dijiste, pues que es tendencia internacional, efectivamente se está hablando mucho y me parece a mí que en los últimos 6, 7 años se ha disparado ya a nivel por lo menos regional. Entiéndase, Latinoamérica ha sido exponencial la cantidad de leyes que se han aprobado o que han sido reformadas. Inclusive un poco en Europa, pero yo en Europa sé relativamente poco, pero sí he estudiado un poquito, digamos, las normativas, digamos, o los años en que han sido emitidas. Y en Costa Rica, de hecho, si ustedes vieron, obviamente me imagino que Fabián sí, pero Nati, que es guatemalteca, nosotros estamos en campaña electoral y en los debates a mí me llamaba fuertemente la atención porque obviamente siempre hablan de corrupción, pero esta vez entonces se ponen a hablar de tenemos que aprobar más leyes. Obviamente hay que meter 100 años a la cárcel a la gente corrupta, básicamente eso es lo que piensan. Y me llama la atención que a ese nivel, digamos, estamos hablando que son los candidatos presidenciales, no se está discutiendo de, bueno, implementemos un programa de compliance a nivel gubernamental. Al menos no lo vi y en los programas de gobierno no lo he leído. Sí es una preocupación, naturalmente, y ojo, esto es importantísimo. Digamos, los fraudes que se dan en las empresas, pues pasa a nivel público, pasa a nivel privado y pasa entre públicos y privados. Hay un estudio que se hizo entre el 2018 y 2019, se encuestaron como 1.500 trabajadores, cerca de como 100 empresas en toda Latinoamérica. Y la media que sacaron, ¿verdad? Pero esto es una media, no es que cada uno lo tenía. El estimado eran 13 fraudes por empresa que habían vivido, para que más o menos nos demos una idea. Sabemos que, bueno, los tres aquí somos abogados, pero para los oyentes que no somos abogados, el derecho penal y al igual que el tema de compliance, no son preventivos. Es decir, el derecho penal no es preventivo, el compliance viene a prevenir, no lo va a evitar, pero sí tienes intención de prevenir o por lo menos decir, ok, tenemos este riesgo, reconozco el riesgo, tengo dos opciones, lo controlo o lo acepto. Si no lo puedo controlar y el riesgo es incontrolable, lo tengo que aceptar y veo cómo lo mitigo. Entonces, entre las tendencias digamos, de las empresas, de lo que he visto, ante esta ebullición o esta cantidad de normativa, lo que las empresas ya no se dan o no pueden darse el lujo de decir, bueno, mi programa de compliance es este, lo empaqueto y lo mando a todo el mundo. Porque ya lo que me pasa es que me contactan o contactan, digamos, del regional, contactan a todos los abogados o a toda la gente involucrada en el departamento de compliance y nos empiezan a decir, bueno, este es el paquete, pero necesitamos que ustedes lo adapten a su realidad. Y eso a nivel empresarial ya lo que está sucediendo, lo que digamos, parte de mi trabajo se aboca, porque a entender y a ver cómo es o cómo ajustar, adaptar eso a cada legislación. Entonces, bueno, en mi caso particular, yo estoy a cargo de Costa Rica y Nicaragua, entonces son completamente países completamente diferentes, legislaciones completamente diferentes, y no nos vayamos muy lejos. Natalia, que está en Guatemala, tendrá otras regulaciones y algo también que es muy importante, que tal vez al principio no lo previeron y ya se está volviendo o es parte de esa tendencia, no es solo la normativa, también viene un tema cultural, un tema de idiosincrasia que tenés que tomar en cuenta a la hora digamos, del programa o de la implementación o inclusive de la preparación, más que todo la implementación. Entonces, perdón, un pequeño ruido externo. Tranquilo. Entonces sí, en Samsung más bien, bueno, ya mencioné, digamos, Philip Morris, pero no voy a entrar mucho en detalle, pero digamos, en Samsung sí se ve, digamos, esa importancia, o digamos, vos ves, y como mostrar el mapita para recordar, la ley específica en Corea es del 2016, es decir, estamos hablando que apenas lleva 6 años. Habrán empresas que están rezagadas, el impulso que le está dando Samsung, yo tengo 2 años, es monumental, se nota, se siente esa importancia, digamos, de evitar o de controlar de nuevo y que todo su personal esté alineado, esté entrenado, esté al tanto de que existe esto y cómo puedo acceder o qué debo hacer. De ahí, digamos,
a un salto mayor o cómo aplicarlo, digamos, si hay gente que nos está viendo, empresas locales, esto no, ¿cómo decirlo? No es solo un tema de, sí, es que son solo las grandes pueden porque tienen los recursos. La verdad que independientemente del tamaño, no lo vean como un tema de, bueno, del programa, es decir, veanlo como un tema de conducta, cultura de la empresa. Hay vasta información y sí, una manera didáctica y sencilla, digamos, es ver documentales de casos reales. El mejor caso, el caso más sonado, que cambió muchísimo y bueno, vino a generar otro tipo de normativa, fue el caso de Enron en el 2001. Justamente ahí nacen las normativas Sarbanes-Oxley, que son de contabilidad. En la jerga le llaman la norma SOX. Entonces, cuando uno no sabe, hay gente que dice que si son las normas medias, y yo no, la Sarbanes-Oxley, que es el apellido de los que las propusieron, ya uno empieza a ver cómo inclusive esas normas empiezan a permear a otros países en temas contables. Porque, bueno, la idea o la intención en muchos casos, que eso también se ve, de nuevo, dije lo del empaquetado, y es estandarizar. Estandarizar, digamos, ese mismo lenguaje, algunas mismas reglas, tener reglas comunes. En algunas otras áreas es algo que es vieja historia, por decirlo de alguna manera, que ya lleva muchos años. Por ejemplo, el comercio, con el tema de Incoterms, o está el tema de derecho internacional. En compliance de lo que yo estoy viviendo en este momento, vos empezás a ver eso, que como que hay un proyecto, bueno, estandaricemos, tengamos un marco mínimo, y después empezás a especificar. Qué bueno, buenísimo. Sí, sí, sin duda. Tiene su grado de dificultad, tiene sus oportunidades también para las empresas que no han arrancado a hacerlo también, no es tarde. Y bueno, y para ya empezar el conversatorio y darle la palabra a Nati, creo que podríamos empezar un poquito con ese, qué sé yo, enfoque externo respecto a esa normativa y a sus reguladores también que están ya pues, operando y solicitando ciertos requerimientos mínimos a las empresas en determinados sectores e industrias. Entonces, Nati, no sé si te gustaría aportar un poco. Por ejemplo, o sea, es claro que la industria de servicios financieros es súper regulada, ¿verdad? Y pide muchos requerimientos a las compañías que están pues, de alguna manera lanzando iniciativas de negocio sobre temas financieros en los mercados. Entonces, como para ilustrar un poquitito, porque mencionaba Adrián que, bueno, que él está claramente en una empresa en donde, qué sé yo, las soluciones de tecnología y los productos relacionados con tecnología es como el core, ¿verdad? Pero hablaba de Philip Morris y por otro lado tenemos también giros de negocio, como decía, sobre asuntos ya meramente financieros. No sé cómo lo ves, ¿qué podrías aportar al respecto? No, claro, y creo que lo que Adrián nos habló al inicio ilustra, digamos, de dónde nace el mundo nuevo, si le queremos llamar, en el que nos estamos moviendo hoy. Definitivamente el tema de compliance en el área de servicios financieros tiene su razón de ser, y así como en otras áreas, pero particularmente en esta porque nos encontramos en un mundo eminentemente interconectado. Interconectado en donde pues cada vez más con la creciente exportación de negocio o importación de capital humano, etcétera, pues crea estas exigencias en nuestros países de tener estas salvaguardas por las mismas idiosincrasias culturales que mencionaba Adrián. O sea, no es lo mismo, si vemos los índices de percepción de corrupción, hacer negocios en Nicaragua que hacer negocios en Costa Rica. Definitivamente a mí me parece que Adrián se navega en un mundo un poco dispara ahí, porque la normativa, las sanciones, el esquema de enforcement de las sanciones y del gobierno en torno a esto puede estar más desarrollado en un país que en otro. Guatemala no es ajena a esta problemática, y aún existiendo la normativa, incluso mucho antes, la de Guatemala, en temas de corrupción y lavado de dinero, vemos que la aplicación ha sido pobre, ¿verdad? Entonces, en el tema de servicios financieros, por lo menos la experiencia en Guatemala ha sido
En lo que respecta a banca local, una exigencia por parte de, por ejemplo, todo el tema de la regulación en los principios de Basilea y todo eso, de venir a implementar por medio de la banca local requerimientos a los clientes sobre no solo declaraciones en temas anticorrupción y en temas de lavado de dinero, o sea, de la existencia también de financiamiento de proveniencia ilícita o financiamiento del terrorismo, etcétera, sino va un poquito un paso más allá y son exigencias en torno al tema de gobierno corporativo, cómo están estructurados, la junta directiva, hay algún tipo de relación de la junta directiva con algún miembro que es mencionado en la lista de sanciones de Estados Unidos o de Reino Unido, que, cierto, no son legislación, si le queremos llamar así, directamente vinculante a nosotros como país, pero hay una transnacionalidad de aplicación por lo mismo que está esta cadena de supply chain famoso que le llaman, donde yo, empresa que tiene su sede tiene su sede en Países Bajos o tiene su sede en Reino Unido o tiene su sede en Estados Unidos, tengo que hacer las verificaciones de mis proveedores de servicios o a quién le está entrando el capital que yo estoy dando, y esas verificaciones pasan por revisar, ¿cierto? Normativa de códigos de ética, programas de cumplimiento, pero también la conducta del día a día, los propósitos de la compañía. No es extraño, por ejemplo, hoy en día el tema ambiental ha cobrado una preponderancia importante. No es extraño que en los requerimientos de créditos, hoy por hoy, de banca local, y aquí me estoy reduciendo a hablar únicamente de banca local, después podemos tocar banca multilateral o internacional, pero de banca local, unas exigencias bastante duras en términos ambientales. Ya son términos de negocio, no son exigencias good to have, sino son términos de negocio que condicionan el otorgamiento de ciertos créditos, ¿verdad? Y no solo son obligaciones de revisar que en ese momento estén cumpliendo, sino son obligaciones a futuro, obligaciones de reporte, derechos de auditoría que tienen los bancos, obligaciones en ese sentido de notificar en caso haya alguna problemática. Entonces ya se vuelve una operación que pues, lleva su carga administrativa adicional y por eso muchas empresas a ratos buscan manejar el tema de compliance interno, pero con un acompañamiento externo también sobre estos puntos de conocimiento de cómo impacta la normativa internacional, ¿verdad? Entonces, en temas financieros es evidente que hay un impacto directo en el área de compliance y que está obligando a las empresas a adoptar políticas internas de gobierno corporativo para efectos de poder acceder a capital. Ya se vuelve un requisito importante. Sí, sin duda. Hay algo interesante a considerar, que es que la empresa, digamos, puede verse impactada o tener que actuar debido pues, a esos requerimientos de terceros, llámese incluso hasta sus propios potenciales proveedores o aliados comerciales por requerimientos mínimos que le piden a la empresa. En caso de que si usted quiere ser aliado o cliente o proveedor mío, entonces usted tiene que cumplir con estos estándares son con los que yo trabajo. Eso se está dando mucho. A nivel de entidad regulatoria también pueden pedirle a la empresa, pero bueno, la empresa también a lo interno puede tener sus iniciativas propias por un tema de entorno, por un tema por ejemplo, no sé, tendencias del consumidor y demás, de comportamientos de consumo. Entonces, cayéndole un poco ahora al tema interno de qué se está haciendo, comentaba Adrián ahora algo muy interesante respecto a la cultura corporativa y esos valores, principios de la gente, de cómo moldear y cómo capacitar y cómo los colaboradores se vayan identificando con ciertos pues, parámetros, requerimientos mínimos que salgan ojalá de la alta dirección de la empresa, ¿verdad? Entonces, quería detenerme un poco acá para preguntarle algo a Adrián. Ustedes verán en el chat que compartimos hace un ratito algunos links de referencia por ahí que les pueden ser de utilidad para abordar algunos temitas por ahí. Y el primero de ellos se relaciona con tendencias en gobierno corporativo para 2022 y habla sobre el factor humano.
que es importantísimo ahora, bueno, las empresas poner atención a los colaboradores que trabajan en la empresa para que ojalá ese factor humano sea el idóneo respecto a lo que quiere la empresa, a esos valores, principios que tiene la empresa. Entonces, Adrián, te quería preguntar a nivel, no sé, práctico de tu experiencia con lo que has vivido ahora en Samsung, porque claramente es una empresa multinacional en donde el recurso humano pues, tiene diferentes principios y culturas, ¿verdad? Están en diferentes países, entonces, ¿cómo lo hacen ustedes, por ejemplo, para ir alineando a la gente? Me imagino que a través de programas, no sé, de capacitación de forma regular. Dijiste ahora al inicio que vos también tenés un rol también de capacitar gente en algún momento. Entonces, para que nos contes un poquito eso, pues, que es importantísimo ahora, porque si una persona no está alineado, realmente no se pone la camiseta de la empresa, pues claramente debería hacerse a un lado o el departamento respectivo de recursos humanos debería identificarlo a través del jefe respectivo y demás y ver cómo se hace para ver si hay interés o no de esta persona, ¿verdad? No, claro, y eso que mencionas es muy importante, bueno, lo primero, naturalmente, la alta gerencia tiene que estar comprometida, tiene que entenderlo, aceptarlo, digerirlo, porque si no, eso es el primer paso. Ya después de ahí, como dice uno, se empieza a cascadear. Efectivamente, yo lo que hago son entrenamientos, es decir, a ti se tiene que entrenar a todo el mundo, es decir, no hay excepción. Usted tiene que entrenar a toda la organización porque esto es un compromiso de toda la organización. Con línea lo que decía Natalia, que me pareció muy atinado, hoy día y la tendencia es el consumidor actualmente es mucho más exigente. Hace N años, no voy a decir cuántos, no lo puedo decir, no lo sé, pero antes la compañía podía decir, bueno, es que esto es un proveedor, el proveedor es el corrupto, no yo. Ahora no, ahora la exigencia, la barra es mucho más alta, el consumidor es mucho más alto y entonces el riesgo reputacional, cómo corre, cómo se viraliza cualquier tema negativo, el control, el manejo de crisis de ese tipo es completamente distinto a hace, no nos vayamos muy lejos, 10 años, o desde que hay celulares, de la creación de los celulares inteligentes, ya eso se masificó y la gente tiene información en tiempo real. Y entonces, ese impacto o ese cuidado que tienen que tener las empresas a la hora de seleccionar a los proveedores es clave. Eso es importantísimo. El entrenamiento va más allá del recurso humano. Eso es muy, muy importante que me dijiste, porque uno no solo entrena a su personal, eso es clave, pero además en algunos casos uno entrena a ciertos clientes o proveedores. Eso tenés que hacerlo. Hay una pues no llamamos una auditoría. Cuando usted crea un cliente, un proveedor, se le pide una información previa. Eso en la banca, y pues, Natalia, por supuesto, ya que lo mencionó, en la banca se viene haciendo mucho, para años antes. Pero las compañías, para quedarte como cliente, tenés que presentar y firmar una serie de compromisos y presentar una serie de documentos para ver si yo puedo hacer negocios con ustedes o con este potencial, digamos, proveedor o cliente. Esto, digamos, y las empresas, digamos, me podrán decir, bueno, eso es fácil decirlo, hágalo. Pero realmente es muy importante porque si ustedes, y de las cosas básicas que hay que meter, digamos, en toda contratación, en la cláusula anticorrupción y que esto es un sí o sí, si no me salgo, pero vean lo que está sucediendo con la guerra en Ucrania. Es decir, ya se vuelve un tema que usted no sabe qué va a pasar al día siguiente y, digamos, proveedores o clientes rusos se volvieron ya un tema de compliance, que despertaron y levantaron muchos departamentos a nivel mundial, se pusieron a trabajar a decir, ok, yo no puedo hacer, pero a veces no se puede eliminar, no lo puedo cortar del día a la mañana. Pero volviendo al tema de los entrenamientos, Fabián, efectivamente, en nuestro caso yo hago entrenamiento semestral y a veces puede ser un poco cansado porque podrán verlo algunos empleados o algunos colaboradores como estás repitiendo el mismo mensaje, pero justamente eso es parte, es uno de los pilares fundamentales de cualquier programa de compliance, que es spread the message, dígale a todo el mundo y entrénelos. Perdón. Perdón. Para que la gente entienda. Ahí lo que yo tiendo a hacer, porque obviamente a veces puede ser que venga, digamos, el entrenamiento venga con ejemplos de globales, o me mencionan de los más sonados, Enron, o me mencionan Volkswagen en Alemania, que es más reciente, pero eso está muy alejado de la realidad nuestra. Es decir, eso es en otro continente, la gente no sabe o medio escuchó algo. No, no, no. Yo lo que hago es, les traigo los ejemplos de Costa Rica y me pongo a averiguar ejemplos de Nicaragua. O en su momento yo también entrené en Panamá y Salvador. Entonces, también darles ejemplos para que la persona ya se sienta familiar y no lo vea como algo ajeno de los países grandes. No, 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 no. Aquí sucede.
Entonces en Costa Rica se les menciona, bueno, sobran casos. Entonces, digamos, si yo ahora que tengo que darlo, los casos más frescos, ¿cuáles son? Caso Cochinilla, por ejemplo. Caso Cochinilla, perdón, Nati, es un caso aquí que se dio con constructoras. Más o menos Odebrecht, pero a la tica, lo llamo yo. Una constructora, un caso muy sonado, implicó tanto empresas privadas como instituciones gubernamentales. Entonces ya el costarricense que está siendo entrenado, pues naturalmente habrán otras nacionalidades y trato de adaptarlo porque en este momento creo que somos como 5 nacionalidades en Samsung, aquí en Costa Rica, pero ya con eso como que quebrarse el hielo un poco, generar discusión, generar conversación, porque por supuesto que la gente conoce el tema, lo ha visto en los periódicos, sabe que les está hablando y ya no lo ven como algo que no va a pasar, algo que sí pasa. Y de hecho, bueno, una de las compañías involucradas en el caso Cochinilla estaba en nuestro mismo piso de oficinas. Y bueno, ya la oficina está vacía. Entonces, cuando yo les di el entrenamiento, el último entrenamiento, hace 4 o 5 meses, una cosa así, el segundo semestre del año pasado, ya se les menciona eso y como que la gente dice, pucha, sí, no, es que esto tiene que venir desde abajo. Todo el mundo tiene que estar sintonizado y saber. Uno no les pide que se sepan, obviamente, todo. Lo que se les dice es, estas son las reglas claras, estas son las reglas base que usted no puede romper. Y si tiene alguna duda, todos estos son los medios a los cuales usted puede consultar y si no, estoy yo en el sentido, pero hay otros canales en los cuales usted puede denunciar si ve algo. El tema en inglés se le dice el whistleblower, que aquí eso es un reto para la cultura, por lo menos la costarricense, ahí no puedo hablar de Latinoamérica en general, es algo muy del tico de que el que canta es un sapo. Y así es, y así nos enseñan desde la escuela, de verdad, y no acuse porque son acusetas. Y en el tema de compliance, entonces esto es un tema de protección y eso es un reto para el programa, de que la gente realmente ponga las denuncias. Porque la gente a veces o la hace, pero dice, pero yo no quiero que se genere un récord, no quiero que haya nada por escrito. Entonces, brindar esa seguridad al colaborador de que se le va a guardar confidencialidad, de que se sienta seguro de que puede elevar digamos, esa denuncia de cualquier tipo, porque esto no es solo temas, están naturalmente acosos laborales o temas de acoso sexual, pero también conductas que vos estás en una reunión con un compañero, con unos clientes, y ese compañero de trabajo hace cosas que no van con la política de la compañía o que está incumpliendo con normativa de compliance. Si vos no los entrenás, el colaborador no lo va a saber. Y en ese entrenamiento es decirle las reglas, como lo dije, también los canales para que usted se sienta seguro de llegar a decir eso. Esos son puntos, digamos, muy importantes. ¿Por qué se da acá? A ver, hay algunos que sí hay ciertas regulaciones, pero ¿por qué nosotros lo hacemos cada 6 meses? Bueno, primero, para que, digamos, una persona nueva entra, no sé, en marzo y dice, yo ya lo di, entonces se tiene que esperar un año. Entonces, literalmente, todo un año, no. Justamente para atacar ese tipo de personas, lo hacemos general para que no haya excepción, es decir, todos lo reciben, y para estar refrescando, porque la realidad, esto es una opinión personal mía, pero la memoria a veces es corta y selectiva. Entonces, es bueno estar dándolo. Lo básico, por lo menos lo que nosotros hacemos es explicar qué es compliance, la regulación básica de anticorrupción, tema de propiedad intelectual, que bueno, dependiendo de la compañía o de la industria, eso es muy importante, en nuestro caso es bastante importante. Tema data privacy, protección de datos, que por supuesto es un tema que va en aumento. Bueno, tal vez la pandemia ahí tuvo sus bemoles con respecto a ese tema, pero va, y Europa va a la vanguardia en ese tema. Y ya otro tema que va de la mano con tema de finanzas es los no acuerdos verbales, por ejemplo, que eso va de la mano con legal. ¿Qué significa? Todo acuerdo que vaya a celebrar la compañía tiene que constar por escrito, llámese contrato, pongan el nombre que quieran, no vamos a entrar en la discusión legal, es un contrato. Entonces, que las dos partes estén de acuerdo y lo firmen. No un acuerdo de palabra, porque eso, lastimosamente, como lo dije, la memoria es corta y se presta para interpretaciones. Algo muy importante que quería mencionar, perdón, que era en relación con lo que estaba mencionando Natalia sobre banca. Banca creo que es de las más viejas en estar hiperregulada, me imagino. No sé si de las primeras, pero completamente. La industria, digamos, depende de la industria en la que estés, va a depender todo, pero no debería depender el programa.
eso lo que puede variar, es decir, aquí voy a tratar de dividir en dos, digamos, compliance como el programa interno de cómo lo vas a hacer, pero la cantidad de regulaciones que te aplican. Es decir, dependiendo del negocio que estés, no lo mismo vender cigarrillos a vender celulares. Así de simple. Las regulaciones son completas y el nivel de detalle es completamente diferente. Ahí es muy importante saber que necesitas asesoría externa, tenés que contemplarlo para que te digan ciertos puntos específicos o áreas específicas, mejor dicho, para tener o contar con opinión de un experto en esa materia y contar, digamos, con esa herramienta. Ya, bueno, ya sabes cuál es llamémosle ¿cómo se dice esto? El marco de regulación, o el marco de juego, perdón. A los vendedores, en mi caso, además del entrenamiento compliance, les voy a brindar un entrenamiento específico preparado para el tema específicamente de competencia, porque quienes están completamente en ese juego de derecho a competencia, los que exponen a la compañía o los que están de frente, son los vendedores. La fuerza de ventas es importantísima que esté entrenada en esos temas. De lo contrario, puedes caer en un tema de práctica monopolística y ya entramos en otras reglas, ¿verdad? En un juego que uno quiere evitar como compañía a todas costas. De nuevo, el entrenamiento es vital. Sí, buenísimo. De hecho, pues tocaste un montón de temas interesantes que se pueden, qué sé yo, cada uno de ellos agarrar y desarrollar eh, enormemente. Apunté aquí un par para preguntarte ahora, pero para darle un rato la palabra a Nati también, para diversificar un poquitito la conversación, introducir incluso temas nuevos adicionales a los que estabas comentando, Adrián. Estaba pensando, Nati, que, bueno, uno de esos temas que tocó Adrián puntualmente fue ese consumidor exigente, ¿verdad? Y sin duda, reguladores exigentes ya metiendo nueva normativa y aplicándola. Incluso hasta proveedores exigentes ya pidiendo cosas nuevas, ¿verdad? Para poder contratar, establecer relaciones comerciales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los accionistas de las empresas grandes, por ejemplo, en la que trabaja Adrián? Porque hay accionistas, pues, mayoritarios, hay minorías, ¿verdad? Entonces, ¿qué podrías compartirnos vos respecto a tu percepción y esas tendencias que están ocurriendo allá afuera? Porque el accionista claramente pues, está involucrado con la empresa concreta, ¿verdad? Y pide y ciertos requerimientos y beneficios para ver si sigue aportando, para ver si sigue ligado a la empresa o busca una inversión en otro lado, ¿verdad? Si es que el asunto no se alinea a las expectativas. Te tiro ese tema por ahí, me parece que es algo diferente que no se ha tocado hasta el momento, entonces te doy la palabra. Sí, definitivamente, yo creo que todo este tema de corporate governance se puede abordar desde diferentes lados, desde el lado interno, que es todo el deber de tanto de gerencia, de junta directiva, de implementar todas estas políticas, de entrenar a su gente hacia adentro, y de entender que la empresa al final del día tiene diferentes stakeholders. Tiene stakeholders en sus consumidores, en sus clientes, y tiene stakeholders al final a quienes se deben, que son los accionistas que han invertido en la empresa y a quienes hay una rendición de cuentas y una accountability que se les tiene que dar, ¿verdad? Lo que yo he visto, una vez más, esto se une a las tendencias mundiales, es que cuando una empresa está tomando decisiones que quizás no van conforme al gusto o no de algunos accionistas, se están dando diferentes situaciones. Una, puede ser que los accionistas busquen mecanismos dentro de la empresa para modificar los estatutos o de cierta forma adquirir espacios dentro de la junta directiva para tomar parte dentro de las tomas de decisiones y girar la compañía a un negocio que vaya acorde a los valores que se están queriendo promover. Mucho de esto lo vemos, por ejemplo, en las empresas de energía. No es sorpresa que se ha estado empujando por políticas más sustentables para el medio ambiente y para el desarrollo de la población, y que por lo tanto aquellas que están
que están dependientes en gran parte en temas de fossil fuels o petróleo y tal, o por ejemplo también industrias que generan muchas emisiones de gases invernadero, pues están ante un problema porque no solo están teniendo problemas de acceso de capital de banca por las exigencias nuevas ambientales, sino que tenemos accionistas que no están contentos con la toma de decisiones. Entonces, algunos han optado por adquirir asientos, no, lugares en la junta directiva para cambiar esa toma de decisiones. Un ejemplo reciente es Exxon, en donde pues estaba buscando voltearse un poco más al tema de renovables y en Shell también lo vimos en un caso en donde si bien la empresa estaba tomando pasos hacia la descarbonización, no lo estaba haciendo al ritmo que algunos consideraban era el ritmo necesario por la huella que dejan en el medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se utiliza lo que hoy por hoy se conoce como el activismo de los accionistas, porque en muchos casos estos accionistas minoritarios quizás los mecanismos legales dentro de sus países no les permiten accionar de la forma más rápida o eficaz. Los mecanismos de juicios de rendición de cuentas y tal no son lo suficientemente rápidos para lograr el impacto o el cambio que quieren. Entonces se voltean a un tema que mencionó Adrián muy bien, que es el tema reputacional. Y qué mejor forma de hacerlo que hacer un activismo que obligue a la compañía a tomar decisiones en cambios de política, ¿verdad? Los accionistas minoritarios, si bien se ha dado ciertos derechos históricamente dentro de las relaciones con la compañía, no habían tenido el poder que tienen hoy por hoy, que se ha complicado en compañías multinacionales, especialmente aquellas que están cotizadas en bolsa. Que sabemos que pues, existe una obligación general más grande de disclosure de información, de transparencia en la forma de toma de decisiones de políticas y en buscar realmente un trato equitativo para todos los accionistas independientemente de la proporción de digamos, de su propiedad sobre la empresa. Entonces, en ese sentido, esto aplica no solo, digamos, yo estoy dando el ejemplo en temas ambientales, pero en temas de corrupción también, en temas de cumplimiento de ciertas políticas de privacidad también, en temas de salud también, lo vimos en la pandemia. Si la empresa no se está desempeñando conforme a los valores que algunos accionistas consideran, son los valores que hay que seguir hoy por hoy, y ahí es donde entra un poco la discusión de si existe realmente lo que en derecho nos enseñaron, affectio societatis, o sea, una realmente común acuerdo para estar en sociedad y continuar con el negocio, pues es de los conflictos que se han generado hoy sobre cómo desarrollar las políticas de las empresas, ¿verdad? Sí, muy interesante, muchas gracias, Nati. Sin duda, pues esa posición del accionista, ¿verdad? Hay que considerarla y es importante y tiene su peso. Y también se está hablando sobre eso a nivel internacional. Em, Adrián, quería volver con vos sobre un tema para ver qué nos puedes compartir al respecto. Me pareció muy interesante algo que dijiste y se me pegó mucho sobre esa empresa que está en el piso de ustedes y se fue y ya no está. Y también al inicio de la llamada, hablaste un poco sobre el tema riesgos. Entonces, este tema de gobierno corporativo ligado también a la palabra compliance, a nivel, pues, mucho salió, me parece, en Estados Unidos, el acrónimo en inglés de GRC, ¿cierto? Compliance, gobierno corporativo, gestión de riesgos, en este caso pueden ser riesgos de diferentes tipos. Entonces, sin duda, ahora hay mucha herramienta, mucho estándar, mucha solución, digamos, ahí afuera a la cual las empresas pueden echar mano para identificar sus riesgos, que pueden ser de diferentes tipos, y gestionar sus riesgos. Entonces, me encantaría que nos compartas un poco cómo se maneja el tema en Samsung, cómo lo percibís, porque sin duda, y pues dependiendo, como vos decís, dependiendo de la industria donde opere la empresa, van a haber riesgos de diferentes tipos, legales y no legales, van a haber pues, amenazas de diferentes tipos, ¿verdad? Y esa identificación de vulnerabilidades que tenga la empresa para que la amenaza
pase por la vulnerabilidad y eventualmente pues, gestionar la probabilidad para que se genere un impacto mayor o menor, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se da toda esa gestión? No sé si habrá algún departamento a lo interno de la compañía también que apoye a los otros departamentos para trabajar en conjunto, temas riesgos, porque ahora, pues, incluso nosotros abogados ya también lo podemos hacer, gestión de riesgos legales, y el no gestionar riesgos ya casi que es algo, pues, o sea, hay que hacerlo y se puede hacer y las herramientas están. Entonces, tu aporte sobre el tema quedaría súper bien, me parece. Claro, sí, en mi experiencia lo que he visto, digamos, una de las herramientas en el tema de manejo de riesgo, naturalmente, pues, no es mi área, pero es el tema de auditoría, ya sea una auditoría. Yo he visto tres tipos de auditorías. La auditoría interna, es decir, un control interno que está en sitio, llamémoslo de esa forma. Está una auditoría corporativa, que ya son igual de la compañía, pero no están dentro de su oficina, no están regionales, ya es un tema global. Y obviamente está la auditoría externa. Ahí el aporte, obviamente, digamos, a estos auditores se le da un aporte de muchas áreas, entre esas entra legal, naturalmente, decir, bueno, estos son los requerimientos básicos que tienes que encontrar en la auditoría que estás haciendo. Llámese, vamos a ver los contratos. Bueno, el contrato debería cumplir esto, esto y esto y esto. Para la apertura de un cliente, un vendor, un proveedor, perdón, debería de tener esto y esto y esto. Entonces, ahí es donde vos o la compañía se da cuenta dónde está parada. Y eso es pues en todos los procesos, no es solo el tema, de nuevo me estoy refiriendo al tema del contrato, pero también está el tema de pago, todo el tema contable, que obviamente es un área ajena a mí, pero eso es importantísimo, el tema de las negociaciones para la venta de productos, y eso es otro proceso, los procesos de postventa, por ejemplo. Entonces, en cada área hay normativa, tanto externa como interna. Hay políticas de la compañía que tienen que cumplirse y que los empleados tienen que saber y tienen que respetar en esos procesos. Entonces, ¿cómo se da cuenta uno si los están cumpliendo? Pues con la auditoría va más o menos, va midiendo y dice, ok, no, aquí tenemos estos problemas. El otro día estuve estudiando un poco sobre el tema de riesgo, nada más una lectura ligera, y me llamó la atención, fue algo que aprendí del tema del riesgo. Bueno, básicamente, vos tenés un riesgo, ya lo detectás, y como dije ahora, tenés dos opciones. Muchas veces es aceptarlo y vivir con el riesgo, por lo menos tenerlo cuantificado, decir, bueno, cuáles son las probabilidades, ¿verdad? Ahí ya es un tema estadístico, cuál es el impacto, porque eso le llaman el heat map, ¿verdad? Un mapa de calor, porque pueden haber riesgos que son muy probables, pero es un impacto muy bajo. O hay unos que son muy probables y un impacto muy alto. Entonces a esos tienes que darle prioridad a qué atacas en el buen sentido. Eh, Se hacen herramientas y así es como lo hacemos. Entonces hacemos un cuadro y nos preguntan, bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que la autoridad te sancione? Ok, un 90%. Bueno, pero ¿cuánto es la sanción? A la larga la sanción, y ahí empezás a jugar con eso, porque no quiero decir, bueno, porque la sanción es baja, la voy a pagar. A veces ese no es el tema, porque ya lo dijimos. Puede ser que la sanción se baja, pero hay un riesgo reputacional alto. Entonces, son diferentes variables. La herramienta, que, bueno, la prepara gente experta en riesgos, y nosotros, digamos, con base en eso, ahí entra el abogado con ciertos temas. Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que esta autoridad haga esto? O si, bueno, y si pasa esto, por ejemplo, voy a mencionar Costa Rica, las típicas o las muchas obligaciones que existen, pero no tienen sanción. Y un buen ejemplo, ahora que estamos hablando de gobierno corporativo, es todas las sociedades están obligadas a celebrar una asamblea el primer trimestre o los 3 meses posteriores al cierre fiscal, pero no hay sanción. Entonces, de las N cantidad de sociedades, porque no sé cuántas existen, hacen millones, quisiera saber, me atrevo a afirmar que es menos del 5% la que lo hace. Hay un montón de cascarón, yo sé, hay un montón de compañías más pequeñas que no lo hacen. Entonces, bueno, eso también es parte digamos, de ese riesgo. Hay que hacerlo. La pregunta es, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Qué impacto tiene para la compañía? Entonces, bueno, así es como digamos, lo medimos, y estamos en constante revisión de temas. Esto no es, si lo digo, si lo soy honesto, no es algo que, bueno, hicimos este mes esto y ya, y lo engaveto, y no. Son temas, cambia el tema, pero es constante, me explico. Estamos constantemente revisando, y cuando ya el tema uno posiblemente lo vuelvo a ver dentro de N tiempo, X, no sé, 12 meses. Pero el mes 2 ya había otro tema, y ahí va saltando para la revisión y ver cómo estamos, porque inclusive, vuelvo a hablar del tema de los contratos,
tenés contratos que firmaron en el 2016. Ya ese contrato, puedes celebrar el mil adendum, ¿sabes? Es más fácil cierre el contrato y haga uno nuevo, porque tenés muchas condiciones que digan. Imagínense cuánto ha cambiado en 6 años. 6 años es un plazo demasiado largo. Y otra política, esta no necesariamente es de Samsung, pero es una buena práctica, genera trabajo, pero es a un proveedor nunca, que el plazo máximo del contrato sean 3 años. Por excepciones lo poder renovar, pero nunca firmar un contrato de eso, de plazo indefinido con un proveedor, eso se presta para violentar temas de compliance, lastimosamente. De nuevo, hay proveedores que sí, que son específicos, que no lo puedes variar, pero hay otros que lastimosamente no, y sí tenés que cambiarlo porque tiene que haber una rotación. Porque ¿qué es lo que pasa? O puede pasar, el punto de contacto dentro de la compañía se hace muy cercano a ese proveedor, y esa cercanía pues puede generar temas no deseados. Entonces, una forma de controlar ese riesgo es cámbiame el proveedor o hágame el contrato máximo 3 años. En 3 años hablamos a ver si vamos a seguir con este proveedor porque se tiene que seguir, o si lo cambiamos. Pero yo ya legalmente, ya te puse en el contrato con hace 3 años, y le pongo que no es renovado automáticamente. ¿Ves? Ahí yo ya acabo de controlar un riesgo de esa manera, por ejemplo. Claro, claro. Ok, ya se nos está cortando el tiempo, pero para ir finalizando e ir, digamos, antes, digamos, de los comentarios finales de cada uno, me gustaría tocar rápidamente un tema para escucharlos a ustedes, porque es muy interesante, va a ser interesante escuchar la opinión de un abogado in-house de cómo está persiguiendo el tema, y también Nati como un abogado externo que se encarga de asesorar empresas como la de Adrián, con ese perfil, digamos. Respecto al tema que tocaste, Adrián, hace un rato, que también es tendencia, que se está moviendo a nivel regulatorio, a nivel internacional, prácticamente en todos los países ya hay normativa muy reciente en muchos de ellos, sobre el tema de privacidad, porque ahora en entorno tanto online como offline, el tema de datos personales, el tema de privacidad, mencionas ahora el rollo de los procedimientos de whistleblowing, digamos, en cuanto a eventuales datos sensibles, ¿verdad? Que estén de por medio. Em, es todo un rollo, es todo un tema que se está moviendo mucho ahora por todo el tema de redes sociales y demás también, se mueve mucho. Acá en Costa Rica particularmente se usa mucho la aplicación WhatsApp, entonces a nivel, digamos, corporativo, ahora las empresas usan WhatsApp para básicamente equipos de trabajo para su día a día, entonces por ahí se comparten audios, se comparten videos, se comparten imágenes, ¿verdad? Entonces, los riesgos también pues, se incrementan, ¿verdad? Diferentes líneas. Decías vos, Adrián, de que sí, que claramente ya lo tienen identificado ese tema, me imagino que lo trabajan a lo interno de Samsung. Eh, lo que me gustaría es que contes un poco tu experiencia. En este caso, pues, nos has compartido que has trabajado diferentes países, seguramente, ¿verdad? Con diferentes niveles regulatorios y de madurez en cuanto a estos temas. Pero en cuanto a esos retos que has percibido por esas diferencias entre las jurisdicciones respecto a temas de privacidad, desde un punto de vista incluso cultural también, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se está trabajando el asunto actualmente en Samsung? Ok, vamos a ver para dividirlo. Creo que son Porque dos temas. es un tema enorme, sí, Sí, pero sí, correcto, pero digamos, el eh, tema uno, digamos, el tema de protección de datos, y más sabe, bueno, la ley de Panamá de protección de datos acaba de entrar, creo que este año, si no me falla la memoria. Costa Rica y Nicaragua la tienen hace más de 10 años, Guatemala, Nati me corrige, creo que no tiene todavía, tiene un proyecto de ley ahí pegado. Aquí lo que se ha manejado, el tema de protección de datos, ya de externos, de consumidores, no es complejo, pero lo que se hace es, se agarra, la tendencia es agarrar el GDPR, que es la normativa europea, y ver en qué puntos es más regulatorio el GDPR y ver en qué puntos es menos regulatorio el GDPR. Entonces, pero como ese es como la espalda, la espina dorsal, y ahí vos le vas metiendo, digamos, las particularidades de cada legislación. Costa Rica en algunos puntos es mucho más exigente, pero en otros puntos es más laxo. Entonces, eso con lo que es data privacy. El uso de WhatsApp con los empleados, va de la mano, pero ya ahí, ya rozas, digamos, yo me salgo un poco de protección de datos, sí lo tiene, pero es más que todo protección de información confidencial de la empresa. Entonces, ahí, independientemente de la legislación, tenés una política interna muy fuerte, más allá, digamos, de lo que dice la ley. Y sí, es un tema complejo. Creo que no le puedo poder dar la respuesta porque no es fácil decirlo. En la práctica, de ahí yo hablo y la gente me dice, sí, pero es que yo tengo que tener comunicación rápida con los clientes o me tengo comunicación rápida con la gente que está en los puntos de venta.
porque ellos no tienen la herramienta de la empresa, es decir, no sé, cada empresa tiene nosotros tenemos nuestra propia herramienta, tenemos nuestro propio WhatsApp, llamémoslo de alguna forma, que es el chat interno, pero obviamente los externos no lo tienen. Entonces, ¿cómo me comunico? Me dicen que me llamen, pero tengo que dar un mensaje a 5 personas, y entonces ahí es donde uno dice, bueno, se puede usar, pero no me puede compartir información confidencial, no puede compartir nada por ahí, no puede compartir documentos. Te soy honesto, esto es un tema muy complejo. A mí me gustaría escuchar experiencias, cómo lo están regulando otras empresas, porque a la hora de la hora, ya esto es opinión personal, controlarlo es muy poco probable. Es decir, es muy difícil. Aún más hoy día con los teléfonos inteligentes. La posición, digamos, formal o la posición oficial sería, pues no se puede usar. Y si lo vas a usar es simplemente para comunicación, no me puede compartir documentos de ningún tipo. Ese no es el canal autorizado y no es una herramienta de la empresa, además de otra empresa, tiene otras reglas. Entonces, sí se las trae. Eso sí es un reto que se las trae. Y también, Rosa, además de ya el tema de protección de datos y de información confidencial, ya entramos en la arena del derecho laboral, porque te pueden empezar a ver WhatsApp y más cuando hay diferentes usos horarios. Puede tener WhatsApp desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, porque todavía el correo electrónico, bueno, ya eso digamos que es aceptado, pero un WhatsApp y es tu cuenta personal, le vas a dar un teléfono a la empresa. Es un tema complejo, es la respuesta que podría decir, y no tengo una respuesta en este momento. Llevo años, porque esto no es en Samsung, esto de hecho lo analizamos desde Philip Morris, y sí es un tema, pues, que creo que es casuístico, y de cada empresa a ver qué riesgo asume en cada uno. Gracias, muchas gracias, Adrián. Nati, ¿te gustaría complementar algo sobre ese tema? Sobre tu percepción también, porque hay mucha empresa, me imagino que con intenciones de inversión, ¿verdad? En nuestra región, en Guatemala y demás, que sin duda se preocupan por este tema también. ¿Cómo lo Sí, has visto? es sin duda un tema importante, especialmente considerando que se ha convertido, o por lo menos el ejemplo en Guatemala, en un hub de inversión en tecnología financiera, por ejemplo. Y poco a poco también se está generando más negocio en el área de farma. Yo sí creo que, por ejemplo, en nuestro caso, la falta de legislación se vuelve un arma de doble filo. Y digo un arma de doble filo porque por un lado tienes más flexibilidad de cómo manejar estos temas, pero por otro lado, digamos, las empresas extranjeras que tienen exigencias como el GDPR y etcétera, pues ven con resistencia el tema de la inversión en esto. Lo que sí ha generado es una tendencia de las compañías locales que hacen negocios afuera de autorregularse y de poner sus propias políticas basándose en estándares internacionales que pudiese decir reconocidos con principios básicos que si bien no hay legislación exigiéndoselo, son exigencias propias, que creo yo que es una práctica sana en términos de ausencia y para un poco salvaguardar las exigencias comerciales y decirle a la empresa, ven, puedo ser su proveedor, si bien no hay una legislación que proteja esto, pues estas son nuestras políticas, esta es la forma que la implementamos y esta es la forma como lo manejamos. Claro, como menciona Adrián, esto pues obviamente tiene un impacto en la manera, en el tema laboral, en la manera de manejar las relaciones con los empleados y en trasladar esa cultura hacia los empleados. Te voy a poner un ejemplo quizás interno. Fabián Aguilar Castillo adquirió un sistema de software para manejo de documentos de clientes de alta seguridad, de alto nivel, para proteger documentos, datos y tal. Y el proceso de migración de un sistema convencional o tradicional como lo era en su momento Google Drive a un sistema un poquito más sofisticado fue complicado. Fue complicado porque la costumbre era guardar el documento de Word en mi desktop y si te lo mando por WhatsApp, pues ahí va o no. Pero fue un cambio de cultura y de migración de conductas
que pues ha sido autorregulado por parte de nosotros de la firma por las exigencias comerciales que reconocemos que son importantes para nuestros clientes, la protección, nuestro deber de diligencia, nuestro deber de cuidado, ¿verdad? Entonces, necesariamente pues va a implicar cuando se dé algún cambio legislativo o una adaptación importante para las empresas, pero por el momento aquellas que se están sofisticando y que tratan con clientes en el extranjero, pues están optando por la autorregulación. Sí, muchas gracias, Nati. Por cualquier cosa, para quienes nos están escuchando, este acrónimo de GDPR en inglés es el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que se ha convertido como un marco importantísimo, importantísimo, como dice Adrián, porque en Europa se regula este tema de privacidad de forma muy robusta. Entonces ahora ese marco sirve de inspiración para países como los nuestros, para adoptar buenas prácticas y demás. Ok, ya estamos sobre la hora. Entonces, Nati, te pediría como un comentario final de despedida, unas palabras finales para luego darle el chance a Adrián y ya terminaríamos la sesión de hoy. No, gracias, de verdad que una conversación súper útil. Yo quizás con lo que los dejaría es el contexto de Latinoamérica, a veces se quiere abordar como un bloque, y no se ve en la diversidad de jurisdicciones las complicaciones que hay en cada una. Entonces, en estos temas particulares de compliance, de gobierno corporativo, de seguridad y tal, sí es importante ajustarnos culturalmente a la realidad de cada uno de nuestros países, que puede ser muy diversa, aunque sean nuestros vecinos, ¿verdad? Totalmente cierto, de acuerdo. Gracias, Nati. Adrián. Gracias, Fabián. Y no, gracias por la invitación. Y en línea con lo que dice Natalia, pues sí, lo de ajustar. Y creo que insisto, el tema de spread the message, dígaselo a todos los colaboradores, que todo el mundo está alineado, eso es clave, independientemente del tamaño de la organización, tiene que ser horizontal y vertical. Ya las exigencias, como dije, ya no solo vienen del regulador o de la legislación, sino que vienen de sus consumidores, de sus clientes, de sus proveedores. Ya es una exigencia 360, para decirlo de alguna forma. Puede ser un poco abrumador al principio, pero lo importante es empezar y tener claro, digamos, esos valores, esa cultura organizacional. Buenísimo. Muchas gracias a los dos de nuevo por acompañarnos y muchas gracias a la gente que se conectó hoy también, que nos escucharon hasta el final. Nos vemos en la próxima sesión. Un abrazo a todos.